Bien, vamos a algo súper interesante. Un éxito de ventas ha sido el libro La Ciencia Pop, el que busca acercar el mundo científico a los lectores más comunes y corrientes y que podamos entender esto a través de respuestas amenas y bien convincentes. Vamos a conversar más sobre este libro. Está con nosotros aquí en el estudio su autor, Gabriel León. Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido. Gracias por la invitación. Mira, tengo aquí La Ciencia Pop. A ver si lo puedo mostrar. Ahí. Este es el libro. Bueno, ya se ve desde la carátula que es una propuesta bien entretenida, Sí. bien como corriente, cotidiana, algo que no es lo habitual cuando nos aproximamos a temas científicos. Suele ser como complejo para un espectador común y corriente entender los estudios, los papers que muchas veces se intercambian entre los científicos. Cuéntame un poco cómo nace esto. Primero aclárame cuál es tu profesión y por qué decides acercar o divulgar la ciencia de esta forma, de una manera fácil, simple para todos. Sí. Yo soy bioquímico, tengo un doctorado además en biología molecular, soy científico, soy académico, pero desde... Ya suena difícil, ¿te das cuenta? Tú dices, claro, soy bioquímico, pero es, ya el, me suena pero, complicado. pero es el lenguaje, y eso tiene que ver también con el libro, ir despojando de elementos que son innecesarios cuando tú quieres contar ciencia, porque básicamente es eso. Yo desde chico tuve inquietud por escribir, siempre me gustó escribir. Cuando comencé mi carrera académica tuve que dejarlo y empecé a escribir papers, proyectos y cosas así. Y el año 2011, jugando fútbol, me corté el tendón de Aquiles y ahí comencé a escribir un blog de ciencia. Tuve mucho tiempo libre. Y ese blog le fue súper bien, y el blog es la génesis del libro finalmente. Hay un editor de Penguin Random House que llega al blog, comienza a leerlo y me dice, o sea, es que este tipo de historias son súper entretenidas y podrían ser muy buenas en un libro. Y me invitó a escribir esto hace un año atrás. Tú dices este tipo de historias. Cuando tú dices ciencia, yo pienso que me van a explicar que la célula Claro. es tal cosa que está compuesta de tales partes y que me van a entregar una cosa muy como objetiva, científica, empírica. Exactamente. Respecto de distintos avances científicos que se puedan haber hecho. Pero tú defines este libro como un libro de historias. Sí. ¿A qué te refieres? ¿Por qué son historias científicas y no ciencia pura necesariamente? Porque es bien divertido la imagen que hay hoy en día en el público general sobre los científicos, ¿cierto? De tipo solitario, medio pálido, socialmente torpe, con gustos extravagantes, ¿cierto? Que tiene hartos elementos conocidos en la cultura popular. Y sin embargo, los científicos son seres humanos comunes y corrientes, con trabajos que son poco comprendidos. Y es bien interesante porque la ciencia es efectivamente una actividad humana, la hacemos seres humanos. Y por lo tanto está sujeta a todas las cosas que le pasan a cualquier otra persona. Y esas historias normalmente no están en los papers, porque son irrelevantes Ahora, en los eso te estudios iba a decir, científicos. ¿Cierto? algunos podrían decir, pero es que no viene al caso. Si Y el ese es el punto. científico A o B era mal genio, si, no sé, tenía una enfermedad él o no. O sea, aquí lo importante es su descubrimiento, que es el legado para la humanidad. Tú defiendes lo contrario. Tú crees que el contexto finalmente de ese científico, que es un ser humano, una persona, con su propia carga, su propia historia, su propio contexto, sí es relevante. Exactamente, porque como te decía, los científicos son seres humanos, les pasan las mismas cosas que a todo el resto del mundo y evidentemente esas cosas muchas veces afectan su trabajo. El contexto sociocultural, el contexto económico, su vida privada y un montón de otros factores alteran la forma en que ellos descubren, la forma en que ellos se enfrentan al mundo. Y esas historias, que no están en los estudios científicos porque son irrelevantes para repetir un experimento, por ejemplo, son súper interesantes y son un puente para acercar al gran público a la ciencia. Que la gente vea que el científico es un gallo normal y diga, oh, este puede haber sido yo. Porque además las preguntas que hay ahí son preguntas que mucha gente sí se ha hecho. Entonces eso termina por quitarle cierto este manto de misterio a la ciencia y mostrarla realmente como una actividad humana. Entonces desde el punto de vista de la comunicación de la ciencia, me pareció que era súper interesante contarla así, desde el punto de vista del científico como ser humano. Aterrízamelo un poco. Por ejemplo, yo tengo aquí, uno de los capítulos se llama La amarga historia del descubrimiento de la insulina. Tú aquí no solo cuentas cómo se descubre, sino en el contexto y la forma en que finalmente se genera este descubrimiento. Esa es como un poco la gracia del tipo de narrativa, de historia que vamos a encontrar en el libro. Exactamente, porque tú con esa historia, por ejemplo, vas a aprender, efectivamente, que hasta hace 100 años atrás la diabetes era una enfermedad mortal. La gente se moría de diabetes. Hoy en día es una enfermedad que es tratable. Y vas a aprender cómo los científicos de esa época, en 1900, descubrieron qué era la insulina, dónde se producía y cómo purificarla. Y hay una historia en particular que es muy interesante, que es la del científico canadiense, Frederick Banting, que propone un método para aislar la insulina, que era un médico que estaba muy mal entrenado, porque él lo entrenaron en medicina para ir a la guerra, estudió medicina en solo 3 años. Llegando a la guerra lo hirieron, así que tuvo que volverse a Canadá, con pésima formación profesional, poca experiencia clínica, nula experiencia científica, y preparando una clase se le ocurre una idea con respecto a cómo aislar la insulina. Y va donde un científico de gran renombre en Canadá, ¿cierto?, a proponerle su idea,
que lo manda, ¿cierto?, a cambiar, insiste varias veces porque tenía esta idea pegada en la cabeza y finalmente dice, es que ya, bueno, ven, trabaja acá, hay uno de mis ayudantes del laboratorio que te va a asistir a los experimentos y le dejaron 10 perros, porque sus experimentos eran con perros, ¿cierto? 10 perros para que hicieran los experimentos. Este señor se va de vacaciones a Europa, se les murieron todos los perros, fue un desastre, no tenía idea cómo hacer los experimentos. Finalmente lograron hacer uno, que resultó más o menos. El jefe vuelve a las vacaciones y hace lo que todos los científicos hacen, revisa esto de manera crítica y le dice, mira, esto está interesante, pero hay que repetirlo. Y este otro señor, este médico, ¿cierto?, se lo tomó muy mal porque pensó que se estaba dudando de lo que él había hecho. Claro. Y cuando no, esto es algo común en la ciencia, que estas cosas hay que repetirlas. Entonces eso marcó una relación muy tensa entre ellos. Finalmente, al cabo de un año de duro trabajo, lograron aislar la insulina, pero este señor Fredrik Bantik terminó tan estresado que se emborrachaba con el alcohol del laboratorio, a ese nivel. Entonces tú entiendes ahí finalmente lo estresante que fue esa historia, que no está en el paper. Ellos finalmente se ganan el premio Nobel de Medicina en 1912. Entonces, es una historia que es realmente notable desde el punto de vista del científico, que no lo vas a encontrar en el paper, que no lo vas a encontrar en el premio Nobel, pero que te muestra al científico como un ser humano, ¿me cachai? Súper estresado, con una pésima relación con su jefe, y que a pesar de eso logró hacer algo tremendamente importante. ¿Quién es el público objetivo de este libro? ¿Quién debiese leerlo? ¿Niños, jóvenes, adultos, todos? ¿A quién lo diriges tú? Todos. La verdad es que cuando comencé a escribirlo, en un momento tuve dudas justamente sobre eso, y me he encontrado con la sorpresa de que niños de 8 o 9 años han leído el libro, lo han entendido bien. No todo, pero desde ahí en adelante. Te lo pregunto, Gabriel, particularmente por eso, por la importancia de tener este tipo de contenido de manera fácil y de manera lúdica, muchas veces, que es lo que nos falta en la educación en general, para los niños y para que descubran historias como la que tú me acabas de contar, que también dan muestra de que a veces la formación propiamente tal no es tan importante o no es el primer motor que mueve a un descubrimiento que incluso puede ser fundamental para la historia de la humanidad. Obvio que hay que tener conocimientos científicos para llegar a desarrollar un experimento que signifique tener un hallazgo, pero tal vez el primer motor es la pasión, la curiosidad, la idea fija, ¿no? El no abandonar ese sueño antes que el conocimiento. Y ese puede ser un valor extraordinario para los niños en el colegio que muchas veces se queda como rezagado por la formación dura. Lo que tú dijiste es clave. Y de hecho yo trato de apuntar a eso. Hoy en día los contenidos mandan en la formación de los niños y sin embargo lo más importante para un científico sigue siendo la curiosidad. Sigue siendo la curiosidad. Usada de forma metódica, ordenada, ¿cierto?, con experimentos, qué sé yo, pero es la curiosidad, es la pasión por las preguntas. Y en los colegios hoy en día lo más importante son las respuestas. Si un niño copia en una prueba y se saca un 7, le va a dar lo mismo, porque tiene el objetivo, tiene las respuestas, no aprendió nada. ¿Me cachai? Cuando el foco de la educación debería ser distinto, debería ser aprender, sentir pasión por las preguntas. Y los niños hoy en día le tienen miedo a las preguntas porque saben que si las tienen malas, ¿cierto?, les va a ir mal en la vida. Si te va mal en la PSU, te va a ir mal en la vida, ¿me cachai? Entonces es muy importante que desde el colegio, desde los primeros niveles, los niños aprendan que sus preguntas, uno, son interesantes, dos, que pueden ellos hacer cosas para poder contestarlas y que una vez que las contesten no van a quedarse satisfechos con eso. Van a aparecer 20 preguntas más y van a empezar así a descubrir el mundo. Esa es la relevancia de este tipo de historias. Pienso también en los ídolos, más allá de que nuestra selección y nuestros deportistas tengan que ser ídolos naturales, porque además uno le pide al deportista que exprese ciertos valores. También me pregunto cuántos niños hoy pueden tener de ídolo a un científico. Conocer realmente su historia. Yo he conocido emprendedores que me dicen que a lo mejor en el colegio les iba pésimo y que en la vida se inspiraron leyendo la historia de Walt Disney y entendiendo la industria que Walt Disney realizó, más por su historia que por estrictamente su legado o su formación o su currículum o cuántos doctorados tenía. Yo creo que hoy día hay muy pocos niños que puedan tener como un referente a un científico. ¿Tú aspirarías a que, por ejemplo, en Chile haya más niños que tengan ese tipo de ejemplo a seguir, digamos, de formación a seguir? O sea, sería ideal. Ahora, el punto es cuántos niños conocen científicos chilenos, por ejemplo. Y eso tiene que ver de nuevo con esta imagen del científico que hay a nivel general. Si tú piensas en el científico como este estereotipo que hay clásico, del tipo solitario, pálido, encerrado en su laboratorio, que no interactúa mucho con la gente. Igual a fome. Igual. Entonces, yo no quiero eso en mi vida. O sea, que lata ser así. Pero es que no somos así. Por eso es que es importante este tipo de historias para mostrar realmente cómo son los científicos. Y es mucho más probable que un niño encuentre inspiradora una historia de este tipo y encuentre un modelo de científico en este tipo de historia que las imágenes clásicas que los estereotipos han, no sé, de la industria televisiva, por ejemplo, de las series de televisión gringa, han mostrado a los científicos. Y es mucho más fácil que se inspiren, por ejemplo, en la historia de Montemar, un laboratorio que revolucionó la neurobiología a nivel mundial y que estaba en Chile, en Concón, donde científicos de la Universidad de Chile lograron descubrir cómo las neuronas
transmitían impulsos nerviosos. Y son historias maravillosas y están descritas en el Gabriel, libro. ¿a ti te ha sorprendido que haya interés por leer este libro, que tu blog en su momento haya tenido buena respuesta? Porque está como este prejuicio de sí. que de pronto hay cosas a las que renunciamos de antemano porque la caricatura nos dice que es fome. Entonces, como es fome, ¿para qué lo voy a hacer? O voy a hacer este libro pero no va a resultar porque la gente va a pensar que es latero. Y todo lo contrario, o sea, se ha transformado en un libro que es un éxito de ventas, que la gente sí ha querido tener en sus manos, que ojalá, espero, muchos niños también, pero también adultos están leyendo. Sí. ¿A ti te sorprendió esto? ¿Rompiste tú mismo con prejuicios y estereotipos o no? La verdad no, porque yo encuentro que la ciencia es súper entretenida. Ya. Ahora, ojo. Fuiste siempre más optimista en este punto. Pero tú la puedes mostrar fome. Tú puedes hacer cualquier cosa fome. Tú puedes hacer incluso el fútbol fome. ¿Me cachai? Pero el fútbol es entretenido en su esencia. La ciencia también es entretenida en su esencia. Lo que pasa es que muchas veces, como se muestra, ha tenido estos componentes áridos, sobre todo el lenguaje, ¿cierto?, que tienden a alejar un poco a la gente. Pero si uno le da una vuelta y dice, es que voy a mostrar esto de una forma en que realmente sea un gancho, funciona y funciona súper bien. Ahora, el año pasado CONICET hizo una encuesta sobre percepción pública de ciencia y tecnología y mucha gente en esa encuesta dijo que le interesaba aprender más de ciencia y de la mano con esa respuesta dijo que no tenía idea dónde. Entonces, efectivamente, faltaban puentes. Y de a poco, científicos desde hace un tiempo ya, ¿cierto?, se han ido comprometiendo con estos actos de comunicación científica, con dar charlas, con escribir libros, con hacer documentales, con participar en películas, con ir a los canales de televisión y mostrar cómo funciona la ciencia. Y yo creo que de a poco, a medida que más científicos, sobre todo los más jóvenes, ¿cierto?, se empiezan a interesar por el rol social de la ciencia, por conectarse con las comunidades, esto va a ir aumentando. Ahora, ¿tú crees que en Chile tenemos un buen ecosistema, un buen ambiente, digamos, para esa divulgación científica fácil, lúdica, a la mano, o todavía falta? Porque aquí también me pregunto cómo conversa ese interés y ese esfuerzo con políticas públicas. Yo no sé si tú quieres entrar en esas profundidades, digamos, pero me interesa tu opinión sobre cuán conectado o cuánto está conversando ambas cosas. Por un lado, el mundo científico que se quiere dar a conocer y tiene este compromiso y nos consta, acá vienen astrónomos, Claro, un montón de veces, y hacen charlas gratuitas, etcétera. Pero ¿cómo se conecta eso con políticas públicas cuando se dice que Chile tiene un debe tan grande en términos de ciencia? Ciencia y tecnología. Sí. Piensa tú cuántas veces los candidatos que este domingo van a participar en las primarias han mencionado la palabra ciencia. No, Cero. Yo creo que nunca. Probablemente cero. ¿Ya? La última vez que revisé era cero. Entonces, es súper complejo que los científicos que salen a marchar por más recursos, por ejemplo, logren explicarle a la gente por qué es importante que el país invierta en ciencia y tecnología. ¿Ya? En el libro hay una historia que cuenta cómo nuestro país quebró hace 100 años atrás, cuando el salitre dejó de valer lo que valía, porque un científico en Alemania inventó el salitre artificial. Entonces, y ese científico se ganó el premio Nobel. Entonces, un premio Nobel hizo quebrar este país hace 100 años atrás. Entonces, es importante que los tomadores de decisiones, ¿cierto?, los políticos y el público general conozca ese tipo de historias, porque ese tipo de historias revela el valor que tiene la ciencia para el país. Tenemos problemas que son nuestros, tenemos problemas que están asociados a nuestra forma de vida, a nuestro clima, a nuestros genes, y no van a venir científicos de Estados Unidos, de Japón o de Europa a resolverlos. ¿Ya? Acá sería un artículo muy interesante de científicos chilenos donde muestra que genes que están representados mayoritariamente en las comunidades mapuches están relacionados, por ejemplo, con problemas de la vesícula y con cáncer de estómago. O sea, tenemos problemas que son propios nuestros y tenemos nosotros que enfrentarlos. Entonces, es súper importante motivar a más niños, ¿cierto?, a ser científicos, pero también apoyar a la ciencia en los niveles más altos, ¿cierto?, a nivel del gobierno, a nivel del ministerio, por ejemplo. Y en ese sentido, la conexión de los científicos con la comunidad va a ser sumamente importante, porque si no somos capaces de explicarles a la gente por qué es importante la ciencia para el país, no nos van a apoyar. ¿Esto significa que es difícil, Gabriel, ser científico en Chile? ¿O a lo mejor desde el mundo privado se subsana también este déficit que hay en términos públicos de tener más financiamiento, de tener, no sé, un ministerio destinado? Ojo, que el ministerio es una promesa de este gobierno y se ha hecho también anteriormente, no se ha concretado, pero esperemos que para allá vayamos. ¿Se subsana de alguna manera o finalmente los científicos necesariamente tienen que ir fuera, necesariamente tienen que buscarse como otros caminos? A ver, hacer ciencia en Chile es complejo, porque no hay una infraestructura adecuada muchas veces, porque no tenemos una institucionalidad clara. O sea, el ministerio hace una promesa, aparentemente va a salir, ¿cierto?, pero todavía no existe. Entonces, hay varios puntos que hacen que la ciencia chilena sea muy débil, y a pesar de eso hacemos cosas muy buenas. Entonces, si tuviéramos una mejor institucionalidad, si tuviéramos un mejor presupuesto, si tuviéramos mejor infraestructura, si hubieran centros regionales, por ejemplo, estaríamos haciendo cosas, no me cabe ninguna duda, mucho más grandes de las que hacemos actualmente. En unos años más, este país va a tener instalada el 70% de la capacidad de observación del universo. Hay muchos científicos que concuerdan que si se llega a descubrir vida
fuera de nuestro planeta va a ser desde Chile. Probablemente la noticia más importante en la historia de la humanidad va a salir de acá. Entonces, eso tiene un peso enorme. ¿Cuántos tomadores de decisiones, cierto, están sopesando esto? Podemos ser un país que sea muy importante a nivel mundial, por ejemplo, en astronomía. Entonces, es realmente relevante y nos podemos perder una gran oportunidad si no hacemos cosas importantes por impulsar la ciencia en Chile. Ahora, esta es una forma de partir, a lo Sí, mejor claro. mucho más micro, porque Sí. nos llegamos a hablar, digamos, de las políticas públicas, pero el ya divulgar de forma simple, ir inspirando a las nuevas generaciones, me imagino, es muy positivo y a ti te debe tener bastante satisfecho. Quiero que, para ir finalizando y redondeando también, me cuentes cuántas historias son, más o menos de qué temáticas podemos estar hablando cuando la gente diga, uy, me interesa ese libro, lo voy a comprar. Mira, son 25 historias, son relatos cortitos, o sea, tú puedes tomar el libro en cualquier parte, Sí, abrirlo. cada relato son de 4 páginas. Exactamente, y leer una historia vas a aprender algo, evidentemente, te vas a sorprender muchas veces con algunos detalles, por ejemplo, que las frutillas comerciales, la mitad del genoma de esas frutillas viene de nuestro país, y que eso ocurrió gracias a que el rey Luis XIV mandó un espía a Chile a dibujar mapas. Entonces, una historia que tú dices, ¿qué tiene que ver un espía del rey con las frutillas hoy en día? Bueno, ahí está la historia. Son historias, casi todas ellas relacionadas con el mundo de la biología, porque es el mundo que es más cercano a mi formación científica, ¿cierto? Algunas de ellas están íntimamente relacionadas con Chile, como la historia que te contaba del salitre, la de las frutillas, de un fármaco muy importante que se encontró botado en el suelo en la isla de Pascua, que también tenemos una lección que aprender ahí, sobre todo con nuestros recursos genéticos que son muy únicos, porque nuestros ecosistemas son muy únicos. Y son historias cortitas, como te decía, fáciles de entender, desde niños muy pequeños, ¿cierto?, en adelante. Así que los invito a que lo lean. ¿Deja el libro planteadas preguntas? Sí, claro. Me refiero a si las historias son tan completas y tan compactas que voy a leer la historia y punto, o cuando, ojalá, en los colegios, estoy pensando en la enseñanza media, Sí. sobre todo, que ya son niños que entienden Sí. mejor, a lo mejor tomen este libro como material de estudio, lean la historia de las frutillas y queden algunos cabos sueltos. claro. Yo creo que esa debería ser ya que tú me dices que tenemos que tener amor por las preguntas, debería ser lo que naturalmente se produzca, una serie de preguntas respecto de esa historia. Bueno, ¿no? cada vez que un científico publica un trabajo, no se jubila, aparecen 20 preguntas más. Y con el libro pasa exactamente lo mismo. Tú terminas de leer una historia y van a aparecer un montón de preguntas y ojalá que cuando la gente tenga una pregunta con respecto a la historia, trate de escarbar un poco. Hoy en día hay herramientas, ¿cierto?, para poder averiguar un poquito más. Sí. Y sembrar la curiosidad y hacer que se mueva el motorcito de las neuronas, ¿cierto?, es siempre lo que uno quisiera cuando O sea, escribe puede un ser libro. el punto de partida de un montón de Claro. proyectos en los Sí, colegios, claro. de un montón de trabajos, de investigación Sí, claro. que puedan hacer los alumnos. Me encantaría que fuera así. Me encantaría que fuera así. Ahora, no sé, bueno, eso es algo que se me ocurre a mí, abuelo de pájaro, pero en el fondo me parece que puede ser un buen material. Con lo que yo he alcanzado a leer, está muy entretenido, es de muy fácil lectura. Sí. Lo que tú dices, uno lo puede agarrar en cualquier momento y empezar a leer. No es como una trama continua donde uno se vaya a Exacto. perder, no Sobre es una todo novela. Digamos. Sobre todo hoy en día que los tiempos de atención son cortos, ¿cierto? Uno lee o ve un video cortito en YouTube, ¿cierto? O lee un texto cortito, entonces ese tipo de formatos yo creo que también contribuye mucho al éxito del libro. Oye, ¿esto uno lo encuentra en las librerías? En todas las librerías Las de Chile. principales librerías de Chile. ¿Cuánto vale este libro? ¿Tú 10.000 sabes? pesos. 10.000 Es súper pesos, accesible ya. además, es bien llamativa la portada. Sí, está bien entretenido, es un de verdad lenguaje- que yo lo es un lenguaje recomiendo. sencillo. Harto. Súper bueno. Así que bueno, mucha suerte, Gabriel. Ya se Muchas está gracias. vendiendo muy bien el libro, más allá de las ventas. Creo que hay aquí un insumo de conocimiento y que se alinea con este como proyecto colectivo, ¿no? Que tienen Sí. muchos científicos en Chile de poder poner a disposición de nosotros, los que no conocemos mucho de ciencia, lo que se está haciendo, lo que ya se ha hecho y la manera en cómo avanzan finalmente los grandes hallazgos y los grandes descubrimientos que han cambiado la humanidad y que la van a seguir cambiando. Sí. Así que es un tremendo compromiso ese que tienen ustedes desde el mundo científico. Mucha suerte, Gabriel. Gracias por la invitación. Que te vaya muy bien. Un buen Igual. día.